Bienvenido a El Olivo Espiritual, un lugar donde la palabra de Dios cobra vida y el espíritu encuentra descanso. La mayoría conoce al apóstol Pablo como el gran predicador, el autor de cartas poderosas, el hombre que habló del amor más alto y del Cristo resucitado. Pero pocos saben que, antes de escribir una sola palabra, Pablo fue un perseguidor, un fanático, un hombre que respiraba amenazas y muerte. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia que se cuenta en las escuelas dominicales. Es la historia secreta, la que se esconde entre los silencios del Nuevo Testamento, la que huele a polvo, a grilletes, a visiones prohibidas, la historia de un hombre que fue al infierno de su alma y volvió con fuego en los ojos. Esta es la vida secreta del apóstol Pablo, y cuando termines este video, jamás lo volverás a ver igual. Antes de que el mundo lo conociera como Pablo, era simplemente un niño llamado Saulo, nacido en la ciudad de Tarso, una joya helenística al sur de lo que hoy es Turquía. Tarso no era cualquier aldea, era un hervidero de culturas, filosofía griega, comercio romano y orgullo judío. Saulo nació entre rollos de la Torá y estatuas de dioses paganos. Su hogar era una mezcla de oración en hebreo y ecos latinos de soldados imperiales en las calles. Desde pequeño, lo empaparon en las escrituras. Aprendió a leer no con cuentos infantiles, sino con pasajes del Éxodo. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera, él memorizaba la ley de Moisés con una precisión que dejaba boquiabiertos incluso a los ancianos de la sinagoga. Era un niño prodigio, pero también era terco, orgulloso y con un fuego en el pecho que no le cabía en el cuerpo. Su padre era fariseo, y eso marcaba el destino de Saulo. Debía ser más que un buen judío. Tenía que ser un defensor de la pureza, un guardián de la tradición. Y como familia con ciudadanía romana, un privilegio raro entre los judíos, su futuro estaba más abierto que el de muchos. Podía moverse entre mundos, el del templo y el del Senado. A los 13 años, fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo el famoso rabino Gamaliel, una eminencia de la ley. Allí, entre los pasillos del Sanedrín, aprendió a debatir con lengua afilada y a detectar herejías con solo olerlas. Pero mientras su mente se agudizaba en las letras, su corazón comenzaba a endurecerse. En secreto, Saulo no solo admiraba a Moisés, también miraba con respeto al poder romano. No lo decía en voz alta, claro, pero en su interior había una fascinación peligrosa. ¿Y si un día él también llegaba hasta Roma? No como filósofo, ni como soldado, sino como alguien que hablaba con la autoridad del Dios Altísimo. Pero aún no lo sabía. Aquel niño brillante, obsesionado con la ley y encantado por el poder, estaba destinado a ser derribado por una voz, en el camino. Pero aquel niño de Tarso, que soñaba con las glorias de Israel y las rutas del imperio, no tardó en transformarse. La pasión por la ley, que en su infancia fue ternura y devoción, se volvió un fuego incontrolable. Saulo creció, y con él creció también el celo, un celo ciego, que confundía justicia con furia. La muerte de un tal Jesús de Nazaret había causado un terremoto espiritual en Jerusalén. Se decía que había resucitado, que había ascendido al cielo, que su sangre había inaugurado un nuevo pacto. Para Saulo, eso era más que herejía. Era traición, un escándalo. Un crucificado, el Mesías, imposible. La cruz, en la mente de un fariseo, no era redención, era maldición. Maldito el que cuelga de un madero, decía la ley. Y si algo tenía claro Saulo, era la ley. Así que se alzó como un defensor del Dios de Israel, pero no con lágrimas, ni con oración, sino con amenazas, con cárcel, con piedras. Cuando la voz de los seguidores de Jesús empezó a resonar en Jerusalén, Saulo fue el primero en silenciarla. Entraba a las casas con autoridad de los sumos sacerdotes. Arrastraba a mujeres por los cabellos,
Encadenaba a hombres que apenas habían comenzado a creer. Y todo lo hacía por Dios. En su mente era un guardián del cielo, pero en verdad era un lobo entre ovejas. Estaba allí cuando asesinaron a Esteban. No lanzó la piedra, pero sostuvo los mantos. Dio su aprobación. Y aunque sus labios no dijeron nada, sus ojos estaban llenos de satisfacción. Aquel día, algo se quebró en el cielo. Y aunque Saulo no lo supiera, también algo empezó a crujir en su alma. Porque Dios no lo iba a dejar así. No a él. No a ese joven terco, apasionado, testarudo, que en el fondo amaba tanto la verdad, que cuando finalmente la viera cara a cara, no tendría otra opción que rendirse. Y esa verdad se le iba a aparecer pronto, en una luz tan brillante, que iba a romper su orgullo, su ceguera y su historia. Después de Esteban, la ciudad ya no fue la misma, ni para los cristianos, ni para Saulo. Algo en sus ojos ardía más fuerte que nunca, como si el brillo del rostro de aquel mártir lo hubiera perseguido en las noches, como si la paz con la que Esteban murió hubiera sido una acusación silenciosa que lo desgarraba por dentro. Pero Saulo no quería escuchar, no podía, así que se lanzó con más furia, convencido de que cuanto más aplastara a los seguidores del camino, más callaría aquella incómoda verdad que empezaba a filtrarse como grieta en su corazón. Fue entonces cuando pidió cartas de autorización para ir a Damasco, una ciudad clave, un refugio para muchos cristianos que habían huido de Jerusalén. Y Saulo pensaba tomarla por asalto, con palabras duras, con cadenas en sus manos, con juicio en sus labios. Pero mientras cabalgaba por aquel polvoriento camino, rodeado de soldados y orgullo, el cielo decidió interrumpir su viaje. Y lo hizo con fuerza. Dice el libro de Hechos capítulo 9. De repente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo quedó mudo. El suelo le besó el rostro, el polvo le cubrió el cuerpo, y el terror le perforó el alma. «¿Quién eres, Señor?», preguntó temblando, y la respuesta fue como un trueno que le rompió el alma. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús, el crucificado, el que él llamaba blasfemia, estaba vivo, estaba glorioso, y lo estaba llamando por su nombre. En ese instante, el mundo de Saulo se vino abajo. Todo lo que creía, todo lo que enseñaba, todo por lo que luchaba, era falso. Había estado peleando contra Dios. Cuando abrió los ojos, no veía nada. La luz del cielo lo había cegado. Pero más que sus ojos, fue su alma la que quedó a oscuras. Por primera vez en su vida, Saulo quedó completamente a merced de aquel a quien había despreciado, y fue llevado de la mano, como un niño, a Damasco, donde Dios lo iba a volver a armar, pero no con ira, sino con gracia. 3 días. Eso fue lo que tardó Saulo en comenzar a ver, no con los ojos, sino con el corazón. Mientras ayunaba en la oscuridad de su ceguera, la imagen de Jesús glorificado no dejaba de arder en su mente. El perseguidor ahora era un hombre quebrado, silencioso y absolutamente confundido. Y fue entonces cuando llegó Ananías, un cristiano temeroso pero obediente. Puso sus manos sobre él y le dijo, por mandato divino: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. Y como escamas, algo cayó de sus ojos. Volvió a ver, pero ahora veía distinto. Sin embargo, lo que viene después no es tan conocido, porque después de su conversión, Saulo desaparece. Sí, no comenzó inmediatamente sus grandes viajes. No se fue corriendo a predicar a los gentiles. Primero, se fue al desierto. En Gálatas 1:17, Pablo lo confiesa: «No subí a Jerusalén, sino que fui a Arabia». Y por 3 años, nada se supo de él. 3 años de silencio,
de retiro, de aprendizaje celestial. ¿Qué pasó en Arabia? La Biblia no lo detalla, pero el propio Pablo deja pistas. Años después, él diría cosas que no se escuchaban de boca de nadie. No lo aprendí de hombre alguno, ni me lo enseñaron, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. En otras palabras, Jesús mismo le enseñó, no como lo hizo con los 12 en Galilea, sino en el secreto, en lo invisible. Allí, en medio del polvo y la soledad, el Señor desarmó cada estructura farisaica de su mente, y en su lugar sembró el misterio del Evangelio, la gracia, la cruz, la justificación por la fe, la libertad en Cristo. Fue en Arabia donde Saulo dejó de ser un fariseo y comenzó a convertirse en Pablo. No todos entenderían ese proceso. Muchos, incluso años después, seguirían desconfiando de él. Pero algo se estaba gestando. Una bomba espiritual estaba a punto de estallar. Y cuando lo hiciera, sacudiría a la iglesia y al mundo entero. Saulo volvió de Arabia distinto. No era el mismo que había salido. En sus ojos ya no había odio. En sus palabras ya no había condena. Y en su pecho, una llama nueva ardía, la de anunciar que Jesús era el Mesías. Pero no fue fácil. Cuando llegó a Jerusalén y quiso unirse a los discípulos, lo miraron con terror. Era él, el mismo que había asolado a la iglesia, que había arrastrado a hermanos a la cárcel, que había firmado sentencias de muerte. Y ahora venía a decir que era uno de ellos. Imagina el silencio incómodo, las miradas, la sospecha. Nadie confiaba en él. Y con razón. ¿Y si era una trampa? ¿Un espía? ¿Un infiltrado para destruir la iglesia desde adentro? Pero entre toda esa muralla de desconfianza, apareció uno, Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación. Y eso fue para Pablo, una mano extendida en medio del frío. Dice Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé no solo creyó en su conversión, puso su propio nombre en juego. Fue su aval, su escudo, su voz cuando nadie más quería escuchar. Gracias a él, Pablo fue recibido, no sin reservas, pero con una pequeña puerta abierta. Y esa puerta lo llevaría años más tarde a levantar iglesias por todo el mundo. Ahora, detenido un momento, piensa esto. Si Bernabé no hubiera confiado, ¿dónde estaría Pablo? ¿Quién le habría dado una oportunidad? Pero Dios siempre levanta un Bernabé cuando lo necesitas. Alguien que vea lo que otros no ven. Alguien que apueste por el milagro, aunque todavía huele a pasado. Y gracias a ese acto de fe, comenzó el capítulo más explosivo del cristianismo primitivo, porque lo que Pablo estaba por recibir no era solo aceptación, era un misterio, una revelación que jamás había sido dicha, una visión celestial que pondría a temblar al mismísimo infierno. Pasaron los años. Pablo ya no era solo un converso, era un predicador encendido, un sembrador de iglesias, un hombre que hablaba con autoridad y con cicatrices, pero había algo que casi nunca contaba, un secreto que lo marcó para siempre, una experiencia que partió su vida en dos y que, por respeto al cielo, apenas se atrevía a mencionar. Lo revela en 2 de Corintios 12, con timidez, con cuidado, tanto que habla en tercera persona, como si quisiera desviar la atención de sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿El tercer cielo? Sí, la dimensión de la gloria, el lugar donde habita Dios mismo. Pablo no está hablando de una visión emocional. Está hablando de una experiencia real. Fue arrebatado, sacado de esta dimensión,
llevado más allá del velo, y allí oyó palabras que no podía repetir. ¿Qué escuchó? No lo sabemos. ¿Qué vio? No lo dijo. Pero desde entonces, su forma de predicar cambió. Su urgencia se intensificó. Su teología se elevó. Él no hablaba del Evangelio como una teoría. Lo hablaba como quien ha estado en la sala del trono. No es casualidad que él sea el primero en explicar el misterio de la gracia, el misterio de Cristo en nosotros, el misterio revelado a los gentiles. Pablo vio lo que nadie vio, oyó lo que nadie oyó, y por eso predicó como nadie predicó. Pero junto con la gloria, también vino una espina, una herida que no sanaba, algo que lo mantenía humilde, quebrantado y completamente dependiente del poder de Dios. Porque Pablo entendió algo que muchos no comprenden. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Y así, entre visiones y dolores, entre revelaciones y rechazos, Pablo se volvió una antorcha viva, una llama encendida por el cielo, que no se apagaría, ni con cárceles, ni con látigos, ni con amenazas, porque lo que había visto lo cambió para siempre. Desde el momento en que bajó del cielo, literalmente, Pablo ya no pertenecía a este mundo. Sí, caminaba, comía, dormía, pero su alma ardía con algo eterno, con algo que lo empujaba a seguir, aunque todo le dijera, detente. El Pablo que salió de esa experiencia ya no tenía miedo de nada, ni de Roma, ni del Sanedrín, ni de la muerte. Era como si el cielo le hubiera inyectado urgencia en las venas, y por eso empezó a moverse, a predicar, a viajar, a incendiar corazones con el Evangelio de la gracia. Antioquía, Listra, Derbe, Iconio, Tesalónica, Corinto, Éfeso. Sus pasos no eran guiados por estrategia humana, sino por el Espíritu Santo. A veces el Espíritu le decía, ve. Otras veces le cerraba la puerta, pero Pablo obedecía. 3 viajes misioneros que recorrieron el Imperio Romano. Barcos naufragados, caminos peligrosos, palizas, cárceles, hambre. Y aún así, él seguía, porque había visto demasiado como para callar. Fue apedreado en Listra y lo dieron por muerto. Y cuando todos pensaban que el predicador había terminado, Pablo se levantó, sacudió el polvo y volvió a predicar en el mismo lugar donde casi lo matan. ¿Quién hace eso? Un loco, o alguien que sabe que su vida ya no es suya. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y mientras viajaba, el cielo seguía hablándole. Visiones, sueños, advertencias. Una noche en Macedonia, vio un varón que le decía, pasa y ayúdanos. Y Pablo fue, sin demora. No era un hombre buscando fama. Era un mensajero cargando un fuego que no se apagaba. Cada ciudad que tocaba se dividía. O lo amaban o lo apedreaban. No había término medio con él, porque Pablo no predicaba comodidad. Predicaba cruz, gracia y una fe que transforma desde adentro hacia afuera. Y mientras los altares caían y las iglesias nacían, él sabía algo. Esto no se trataba de él, se trataba de Cristo. Pero incluso en medio de tantas victorias espirituales, sus momentos más profundos no ocurrían en los púlpitos, sino entre rejas. Y fue allí, entre barrotes y sombras, donde escribió palabras que seguirían brillando por siglos. Pero tanta luz inevitablemente llama la atención de las tinieblas. Y mientras Pablo alborotaba el imperio con su mensaje, los enemigos también crecían. Fariseos celosos, romanos inquietos, multitudes divididas, hasta que un día lo atraparon, lo arrestaron en Jerusalén, lo acusaron falsamente, y después de años de apelaciones, de audiencias, de casi ser asesinado por una emboscada, Pablo, en su derecho de ciudadano romano, apeló al César. Eso lo llevó a Roma, pero no como quería, sino como prisionero, encadenado, vigilado, limitado,
Pero ni aun así, se cayó. Desde esa celda romana, oscura, fría, olvidada, el Espíritu Santo comenzó a dictar verdades eternas. Pablo escribió desde las sombras, pero sus palabras salieron con fuego. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Cartas que hoy siguen transformando el alma humana, escritas con manos encadenadas. Cartas que no nacieron del lujo, sino del quebranto. No desde palacios, sino desde el fondo de una prisión. Él hablaba de gozo, mientras esperaba su sentencia, de libertad, mientras tenía los pies atados, de victoria, mientras el mundo lo veía derrotado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Quién habla así? Un hombre que entendió que su cárcel terrenal no podía encerrar su espíritu, que su cuerpo podía estar preso, pero su mensaje era imparable. A través de esas cartas, Pablo levantó a una generación de creyentes, dio dirección, corrigió errores, encendió la fe. Y hoy, cada vez que abrimos una de esas epístolas, estamos leyendo tinta mezclada con lágrimas, verdades selladas con sangre, esperanza escrita desde el pozo más profundo, porque a veces es en la oscuridad donde la luz brilla más, y mientras sus palabras volaban por el imperio, su cuerpo seguía esperando, porque la historia de Pablo no terminaría con una carta, sino con un juicio, con un silencio y con una última carrera hacia la eternidad. Y mientras sus cartas cruzaban mares y montañas, mientras los hermanos leían sus palabras en casas escondidas, Pablo seguía allí, esperando. No era la primera vez que lo encarcelaban, pero esta vez era distinto. Esta vez no había promesa de liberación. No hubo terremoto como en Filipos. No hubo ángel que abriera las puertas como en Jerusalén. Esta vez, el cielo estaba en silencio. Había apelado al César. Y en Roma, eso significaba una audiencia frente al hombre más poderoso del mundo, el emperador. Y ese emperador no era cualquiera. Era Nerón. Sí, ese Nerón. El mismo que más tarde incendiaría Roma. El que culparía a los cristianos. El que desataría una persecución brutal contra la Iglesia. Y Pablo tenía que pararse ante él, solo, sin abogado, sin multitudes que lo aplaudieran, sin promesas de victoria terrenal. Solo él y su fe. En su última carta, segunda de Timoteo, la más personal, la más íntima, Pablo escribe con la conciencia de que el fin está cerca. No hay amargura, pero sí dolor, soledad. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Segunda de Timoteo 4:16. Pero luego, esa frase que parte el alma y la levanta al mismo tiempo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Aunque el cielo parecía en silencio, Dios no lo había abandonado. Estaba allí, en esa celda, en ese juicio, en ese último tramo. Y Pablo lo sabía. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Ya no esperaba coronas humanas, esperaba la corona de justicia, esa que el Señor, el juez justo, le daría en aquel día. Y mientras el mundo afinaba su espada, Pablo afinaba su esperanza. El juicio terrenal era inminente, la sentencia sellada. Pero lo que los romanos no sabían es que al cortar su cabeza no iban a callar su voz, iban a multiplicarla, porque la sangre de Pablo no sería desperdicio, sería semilla. Y así, el hombre que una vez arrastró cristianos, terminó dando su vida por Cristo, y aún quedaba un último paso, el más glorioso. Y entonces llegó el día. Las cadenas ya no eran necesarias. Pablo no iba a huir. No era un prisionero, era una ofrenda. Sabía que su hora había llegado. No lo dice con miedo. Lo dice con la paz de quien ya lo entregó todo. Porque ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación,
y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo 4:6. No habla de muerte, habla de partida, como quien cierra los ojos aquí, para abrirlos allá. Pablo no fue crucificado, no como Pedro. Su ciudadanía romana lo libró de ese tormento. Su sentencia fue la decapitación, fría, rápida, letal. El lugar, según la tradición, fue la Vía Ostiense, en Roma. Le llevaron fuera de la ciudad, le vendaron los ojos, le inclinaron la cabeza y cayó. Pero cuando su cuerpo tocó el suelo, su alma ya estaba en lo alto. Ya corría hacia los brazos del Maestro que había visto en el camino a Damasco. Ya escuchaba esa voz que tanto anhelaba oír. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y así terminó su carrera, pero no con tristeza, con gloria, porque Pablo no fue recordado por sus títulos, ni por sus debates, ni por sus sufrimientos, sino por haber sido fiel. La iglesia que una vez temía su nombre, ahora lloraba su partida, y los gentiles, los que una vez estaban lejos, ahora eran hijos. Sus cartas seguían pasando de mano en mano. Sus palabras seguían encendiendo iglesias. Su historia seguía quebrando corazones. Y 2000 años después, seguimos hablando de él. Porque cuando un hombre muere lleno del Espíritu, su voz no muere, su legado no muere, su fuego no muere. Pablo no fue perfecto, fue apasionado, fue quebrado, fue transformado. Y eso es lo que Dios usa. Esta fue la vida secreta del apóstol Pablo, el perseguidor transformado en predicador, el enemigo de Cristo que terminó muriendo por él. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque así como Pablo tuvo un encuentro con Jesús que lo cambió para siempre, tú también puedes tener el tuyo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te abrace fuerte donde estés. Hasta pronto.